El ser humano está constituido por ciertos procesos psicológicos básicos que le permiten entender, comprender y asimilar la realidad. Entre esos componentes básicos está, por ejemplo, la sensación, la cual corresponde a los cinco sentidos. Es decir, pues, la vista, los oídos, el olfato, el tacto, el gusto. Son los cinco medios por el cual el ser humano es intervenido por la realidad, es decir, es tocado por las cosas externas de la realidad. Una vez es tocado por estas cosas externas de la realidad, en él lleva algo que se llama la percepción, es decir, todas esas sensaciones que llegan de la parte externa, la percepción se encarga de organizarlas, se encarga de juntarlas y darle un sentido a ellas. Por eso la percepción, por ejemplo, si se ve en la imagen, algunos pueden ver un conejo, otros pueden ver un pato, porque no todos se organizan de la misma manera lo que por los sentidos entra. Otro de los procesos es la atención y la memoria. ¿Qué es la memoria? Quiero que en 10 segundos ustedes piensen en todo lo que les haya pasado, justo ahora. Listo. Todas estas cuestiones que ustedes hayan pensado, de los que le ha ocurrido, sea ayer o hace una semana, corresponden a la memoria. Es una especie de almacenamiento que tiene todo individuo que le permite recordar sucesos que ya han pasado. En ese sentido, hubieron cosas que ustedes recordaron y otras cosas que habían olvidado. ¿Por qué? Puede ser por el tema de la atención. ¿Qué es la atención? Es sencillamente cuando le damos interés a unas cosas sobre otras porque nos parecen más interesantes o más relevantes que otras cuestiones. Por ejemplo, algunos pudieron pensar en comida porque les pareció más interesante. Otros les pudo haber pensado una conversación que tuvieron con alguna persona porque les pareció mejor. Es eso mismo lo que hace la atención, una relevancia al sujeto. Ahora bien, entre los procesos mentales superiores, ¿sí? Está la cognición. ¿Qué es la cognición? Es el procesamiento de toda esa información que se dio en la percepción, de todo ese conocimiento que se adquirió por la experiencia y todas esas características subjetivas del sujeto. Ahí se valora, se comprende y se expresa totalmente, o en su totalidad, o casi totalmente, el significado del mundo a través del proceso mental del pensamiento. En ese sentido, existen tres bases fundamentales, las imágenes. Las imágenes representan experiencias sensoriales, ¿sí? Los conceptos son el medio por el cual el ser humano expresa la realidad. Es decir, un teléfono no es una hoja no es un árbol. Son cosas diferentes para mostrar cosas diferentes, ¿sí? Es un medio por el cual se expresa el ser humano la realidad que la concibe. Y por último está el lenguaje. El lenguaje se puede resumir como un sistema flexible de símbolos que permiten comunicar algo, ¿sí? Es decir, el ser humano concibe su mundo, lo comprende, pero tiene que comunicarlo de alguna manera y lo hace mediante el lenguaje, ¿sí? Así se crea múltiples idiomas que representan múltiples realidades o múltiples perspectivas de la realidad que buscan expresarse y hacerse conocer. Los jeroglíficos, por ejemplo, fueron un tipo de escritura de dibujos. Hoy en día manejamos las letras, incluso el lenguaje matemático a base de números. En ese sentido, entra algo muy primordial para el ser humano que se llama aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cómo el ser humano puede enseñar o aprender todos estos procesos mentales superiores? El aprendizaje entonces se define como una experiencia o la práctica que produce un cambio relevante en la conducta o el potencial conducta del sujeto. Han habido múltiples casos, como por ejemplo el condicionamiento clásico, ¿sí? El del perro que está aquí eh, basado en el estímulo-respuesta, ¿sí? Se estimula algo y se espera una respuesta. El condicionamiento operante se basa generalmente en la idea de aprender algo mediante premios, podría decirse. Es decir, si haces algo bien, pues te recompensan. Si haces algo mal, pues te castigan. También está la perspectiva cognoscista. Se basa es en el aprendizaje cognitivo de los procesos mentales que ocurren en el interior durante el aprendizaje. Es decir, por ejemplo, un niño se esfuerza por entender el mundo y actúa con base a esos esfuerzos, ¿sí?
y son esos supuestos los que se deben promulgar. Por otro lado, también está la inteligencia. La inteligencia se deforme como una capacidad de entender y resolver problemas que al parecer a veces muchos animales no tienen. Por ejemplo, es una cosa que define muy bien al ser humano. Por ejemplo, un niño tiene hambre y ve una torta en una mesa, pero no la puede alcanzar. Entonces lo que él hace es agarrar una silla, cercarla a la mesa, subirse a la silla y alcanza el pastel. Ha demostrado una comprensión del problema y no solo la ha demostrado, la ha resuelto. Eso es la base de la inteligencia. Y estos son los procesos mentales básicos y superiores que tiene el ser humano para comprender la realidad y manifestarla. Voy a hablar de los factores que dirigen la conducta. Entonces, los factores que dirigen la conducta son dos, es la motivación y es la emoción. Estas dos van entrelazadas y tienen un poquito de dificultad al diferenciarlas, ya que las dos cuando se va a realizar alguna actividad tienden a estar en el mismo acto, ¿sí? Entonces, la motivación, que es el deseo que activa al organismo a cumplir una meta específica. Esto va desencadenado algún estímulo, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos sacar buenas notas, estamos esforzándonos. Esa es la motivación, el esfuerzo a realizar. Entonces, cuando queremos llegar a la meta para ganarnos la medalla de oro, estamos motivando, esa sería la motivación, llegar a ganarnos la medalla de oro. En la psicología existen varios enfoques. Entonces, algunos de los enfoques relevantes es la perspectiva científica que fue por Hernández Prieto. Él decía que la motivación era la fuerza que impulsaba al individuo a alcanzar determinadas acciones. Y según Sigmund Freud, él afirmaba que el ser humano ya poseía estas emociones consistentes, a las cuales él llamó pulsaciones. O sea, en otras palabras, que es como el ser humano nos movemos en la sociedad. Abraham Maslow, afirmó que los motivos humanos eran jerarquías y que había algunas necesidades primarias físicas, mientras que las superiores eran autoestima. O sea, él afirmaba que las necesidades superiores no aparecían por sí solas, que eran satisfacciones de las necesidades primarias. Ellos también afirman que existen algunas las emociones y entre estas son 7 emociones. La emoción es un sentimiento que se genera al momento de llevar a cabo una acción. Cuando tenemos temor, alegría, estas acciones hacen presidir este tipo de conducta o esta dicha emoción. Robert Putin asegura de que tenemos varias emociones y entre estas mencionó algunas de estas fueron el desprecio, el miedo, el enfado, la tristeza, el asco, la sorpresa y la felicidad.